La mujer que llamó incompleto a todo peleador del mundo, hasta que enfrentó a Bruce Lee. Ciudad de México. 12 de octubre de 1968. 6 cuadras al este de la Villa Olímpica, en una calle empedrada que olía a tortilla quemada y diésel, había un gimnasio que no aparecía en ningún mapa oficial de los Juegos. Se llamaba Gimnasio Flores. Era un almacén reconvertido. 40 pies de largo por 30 de ancho, piso de concreto cubierto a medias por una lona de caucho vieja, una sola lámpara fluorescente que zumbaba contra el techo como un insecto atrapado, y una tubería en la esquina que goteaba con la regularidad de un metrónomo. No había espejos. No había bancas. No había público. Solo un saco pesado colgando de una cadena oxidada en la esquina más alejada y un muñeco de madera, un poste vertical con 3 brazos que sobresalían en ángulos extraños, plantado cerca de la pared del fondo como un centinela silencioso. La mañana era fría para ser octubre en México. A 2.200 metros sobre el nivel del mar, el aire tenía una delgadez que cortaba los pulmones de los atletas que no estaban acostumbrados a la altitud. Las delegaciones olímpicas habían llegado semanas antes para aclimatarse. Los soviéticos, siempre metódicos, siempre calculadores, habían sido los primeros en aterrizar. Habían reservado los mejores horarios en las instalaciones oficiales. Habían traído sus propios médicos, sus propios nutriólogos, sus propios cronómetros calibrados en Moscú. Pero esa mañana, las instalaciones oficiales estaban ocupadas por las delegaciones de boxeo y halterofilia, y la entrenadora de lucha olímpica de la Unión Soviética necesitaba un espacio alternativo para una última sesión de preparación con sus 2 atletas restantes. Por eso estaba caminando por esa calle empedrada. Por eso pasó frente a la puerta abierta de Gimnasio Flores. Y por eso escuchó un sonido que la detuvo a mitad de un paso como si hubiera pisado una mina terrestre. Para entender lo que ese sonido le hizo a Valentina Nikolayevna Kuznetsova, hay que entender quién era ella antes de escucharlo. Y para entender eso, hay que retroceder no a esa mañana ni a esa semana, sino a Stalingrado. Valentina nació el 11 de febrero de 1927 en la ciudad que se convertiría en el lugar más destruido de la historia moderna. Su padre, Nikolai, era capataz en la fábrica de armamento Barricadi, a orillas del Volga. Su madre, Yelena, operaba una prensa de estampado de municiones en el turno nocturno de la misma instalación. Valentina tenía 15 años cuando el sexto ejército alemán llegó a las afueras de Stalingrado en agosto de 1942. Su padre fue reclutado en una unidad de milicia obrera el 3 de septiembre. Murió 11 días después durante los combates cerca del elevador de granos en el extremo sur de la ciudad. Su cuerpo nunca fue recuperado. Su madre siguió yendo al turno nocturno durante todo el asedio. 6 meses. Estampó casquillos de proyectiles mientras el edificio temblaba con los impactos de artillería. Perdió la audición del oído izquierdo por las concusiones. Nunca se quejó. Valentina miraba a su madre caminar hacia el trabajo cada noche atravesando escombros y regresar cada mañana cubierta de polvo de metal y yeso. Y aprendió algo que definiría toda su vida: la fuerza no es lo que exhibes. La fuerza es lo que repites. Noche tras noche, casquillo tras casquillo, paso tras paso entre los escombros. No te detienes. No te sientas. No le muestras al enemigo que nada de lo que ha hecho te ha alcanzado. Después de la guerra, el Ministerio de Deportes soviético envió cazatalentos a todas las escuelas de la ciudad reconstruida. Buscaban niños con atributos físicos específicos: hombros anchos, centro de gravedad bajo, respuesta muscular explosiva, alta tolerancia al dolor. Valentina tenía 9 años cuando un cazatalentos la sacó de una fila de gimnasia y la puso frente a un entrenador de lucha llamado Víctor Petrov. Petrov la observó durante 10 segundos. Luego le dijo al cazatalentos: esta no se mueve como los demás. Se mueve como si ya estuviera furiosa. Empezó a entrenar lucha esa semana. A los 14, entrenaba con varones 2 años mayores y 15 kilos más pesados. A los 16, le fracturó la clavícula a un compañero de sparring durante un combate de demostración regional. El ministerio revisó las filmaciones. No la castigaron. La ascendieron. Pero no a competir. La lucha femenina no era reconocida por el Comité Olímpico Soviético. La convirtieron en entrenadora.
Tenía 22 años. Nunca había competido en un solo combate oficial. Pero le dieron 6 hombres y le dijeron que produjera un medallista de oro en 4 años. Produjo 2 en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952. Sus luchadores ganaron oro en grecorromana de 73 kilos y estilo libre de 62 kilos. Tenía 25 años. Era la entrenadora de lucha más joven en la historia olímpica soviética. La única mujer. Para octubre de 1968, su récord parecía extraído de una novela de propaganda. 6 medallas de oro olímpicas, 14 medallas en campeonatos mundiales y una racha de 41 victorias consecutivas que se extendía desde los Juegos de Tokio en 1964 hasta los Juegos de Ciudad de México sin interrupción. Nunca había producido un medallista de plata a propósito. Sus atletas ganaban oro o eran transferidos a puestos de entrenamiento regional en pueblos mineros de Siberia. No había término medio. No había derrota aceptable. Había oro y había Siberia. Sus luchadores lo entendían. La comunidad internacional de lucha lo entendía. Y para 1968, la mujer que los entrenadores occidentales llamaban la cortina de hierro era considerada la entrenadora de deportes de combate más exitosa en la historia de los Juegos Olímpicos. No la entrenadora de lucha más exitosa. La entrenadora de deportes de combate más exitosa, punto. Y había construido ese récord sobre una creencia central que sostenía con la certeza de una mujer que había sobrevivido Stalingrado: toda pelea es lucha. Cada sistema de combate en el mundo, boxeo, judo, karate, muay thai, sabate, lo que fuera que los brasileños estuvieran haciendo en sus playas, era simplemente una versión incompleta de la lucha. Los golpes eran decoración. Las patadas eran pánico. Las sumisiones eran lo que ocurría después de que un luchador ya te había llevado al suelo. El luchador decidía dónde se desarrollaba el combate. El luchador decidía cuándo terminaba. El luchador era la única constante en 5000 años de combate humano. Y todo lo demás era teatro. Había probado esta creencia en cada oportunidad. En los Juegos de Melbourne de 1956, vio a un judoka japonés proyectar a un compañero de práctica y le dijo a su traductora: eso es lucha con disfraz. En los Juegos de Tokio de 1964, vio una demostración de karate y le dijo a la misma traductora: eso es danza con enojo. Había sido abordada por entrenadores de boxeo, instructores de judo, un campeón de Muay Thai de Bangkok y un brasileño que afirmaba que su familia había inventado un sistema de combate en el suelo que podía derrotar a cualquier luchador vivo. Escuchó a todos. Invitó a 3 de ellos a demostrar contra sus atletas. Los 3 estaban en el suelo en menos de 20 segundos. El brasileño duró 30. Fue educada al respecto. Les agradeció a cada uno. Y luego regresó a su creencia, reforzada, verificada, comprobada correcta por 63ª, 64ª, 65ª vez. Nada la sorprendía. Nada la impresionaba. Ninguna técnica, ningún peleador, ningún sistema la había hecho pausar lo suficiente para reconsiderar un solo elemento de su filosofía. Hasta el 12 de octubre de 1968. Hasta que escuchó algo que no podía clasificar viniendo de detrás de una puerta abierta. Era respiración, pero no la respiración que ella conocía. No la exhalación rítmica de un luchador ejecutando un derribo. No el gruñido seco de un boxeador lanzando un cruzado. No el silbido cortante de un karateca golpeando una tabla. Era otra cosa. Exhalaciones cortas y rápidas agrupadas en ráfagas de 3 o 4, separadas por pausas de silencio absoluto. El ritmo era irregular pero no aleatorio. Sonaba controlado, intencional, como un idioma que ella nunca había escuchado hablar. Dejó de caminar. Dimitri y Grigori se detuvieron detrás de ella. Su traductora, Elena Márquez, una mexicana que trabajaba para la embajada soviética y había sido asignada a Valentina durante los Juegos, casi chocó con la espalda de Grigori. Valentina giró la cabeza hacia la puerta abierta. Escuchó 4 segundos más. Luego caminó hacia el sonido. No preguntó. No dudó. En 19 años de estudiar cada forma de combate sobre la faz de la tierra, Valentina Kuznetsova nunca había escuchado una respiración que no pudiera identificar.
Y acababa de escuchar una. Eso era suficiente para alterar su ruta. Si estás escuchando esto desde algún rincón de Latinoamérica, si creciste viendo las películas de Bruce Lee en la televisión de tu sala o en el cine de tu barrio, suscríbete al canal. Queremos saber de dónde nos escuchan. Déjalo en los comentarios. Porque esta historia, la que estás a punto de escuchar, es una de las que casi nadie conoce. El gimnasio era pequeño. Y en el centro de la lona había un hombre. Estaba sin camisa. Le daba la espalda a la puerta. Se movía de una manera que Valentina no pudo clasificar de inmediato. Y Valentina Kuznetsova clasificaba todo. Era la base de su método de entrenamiento. Observar, categorizar, identificar debilidades, explotar. Podía mirar a un luchador durante 15 segundos y decirte qué rodilla cedería primero, qué hombro había sido lesionado en el último año, qué lado favorecía cuando estaba fatigado. Llevaba haciendo esto desde los 22 años. Era reflexivo. Era instantáneo. Ahora no estaba funcionando. El hombre no estaba boxeando. Sus pies estaban mal posicionados para el boxeo. Uno apuntaba hacia adelante, el otro en un ángulo de 15 grados, el peso distribuido de forma desigual de una manera que haría que un boxeador perdiera el equilibrio con cualquier gancho decente. Pero él no perdía el equilibrio porque no se quedaba quieto el tiempo suficiente para que el desequilibrio importara. Se desplazaba constantemente. No era el movimiento lateral de un boxeador trabajando el ring. No era el juego de pie circular de un luchador buscando ángulo. No era el rígido avance y retroceso de un karateca. Se movía de la manera en que el agua se mueve cuando la viertes en un recipiente que cambia de forma constantemente, llenando el espacio disponible y vaciándolo antes de que pudieras registrar lo que habías visto. Cada 3 o 4 movimientos golpeaba algo invisible. Su puño o su pie o su codo aceleraban desde la quietud hasta la extensión completa tan rápido que Valentina escuchaba el aire desplazarse antes de ver la extremidad moverse. Un chasquido seco como el restallido de una toalla mojada, luego quietud. Luego el movimiento fluido otra vez, luego otro chasquido. Valentina contó sus grupos musculares porque eso era lo que hacía. Deltoides desproporcionadamente desarrollados para su estructura ósea. Antebrazos trenzados, densos, el tipo de desarrollo que ves en gimnastas o escaladores de roca, no en peleadores. Dorsales ensanchándose visiblemente con cada rotación, más anchos de lo que deberían ser en un hombre con una cintura de apenas 70 centímetros. Su cintura. Esa era la parte que más la confundió. Era imposiblemente estrecha. Los luchadores necesitaban masa en el torso. Los boxeadores necesitaban masa en el torso. Cada peleador que ella había estudiado cargaba su potencia en el centro del cuerpo. Este hombre cargaba su potencia en todas partes excepto en su torso. Irradiaba desde sus hombros, sus caderas, sus muñecas, incluso sus pies. Podía ver los tendones en sus pies flexionándose contra la lona con cada cambio de posición. Pero su centro era hueco, ligero, vacío. Estaba construido de manera incorrecta para cada deporte que ella conocía. Y sin embargo, cada movimiento era eficiente de una forma que la incomodaba. No había movimiento desperdiciado. No había reposicionamiento. No había recuperación. Cada movimiento fluía hacia el siguiente sin costura, sin pausa, sin la microexcitación que cada peleador sobre la tierra exhibe entre el final de una técnica y el comienzo de la siguiente. Esa excitación, esa brecha entre movimientos, era donde vivía todo el sistema de entrenamiento de Valentina. Entrenaba a sus luchadores para atacar en esa brecha. Había construido 6 medallas de oro sobre esa brecha. Y este hombre no tenía una. Llevaba 30 segundos en la puerta. El hombre no la había notado. O si lo había hecho, no lo había reconocido. Dio un paso sobre la lona. El caucho se comprimió ligeramente bajo su zapato. El hombre dejó de moverse. No se dio la vuelta. Simplemente se detuvo a mitad de un movimiento, una mano extendida, la otra recogida, su peso sobre el pie delantero, y se quedó perfectamente inmóvil, como si alguien hubiera presionado pausa en un proyector de cine. 3 segundos de silencio. La tubería goteando. El fluorescente zumbando. Luego se volteó. Era joven.
Más joven de lo que ella esperaba dada la madurez de su movimiento. Finales de los 20, calculó. Rasgos chinos. Pómulos altos y prominentes que proyectaban sombras angulares bajo la luz cruda del fluorescente. Mandíbula fuerte, angular, el músculo macetero visible incluso en reposo. Cejas gruesas, oscuras, expresivas, anguladas de forma natural. Ojos almendrados, estrechos, de un marrón tan oscuro que parecía negro bajo esa iluminación. Ojos que no eran hostiles, ni curiosos, ni amigables. Estaban evaluando. Le estaba haciendo a ella exactamente lo que ella acababa de hacerle a él. Leer su cuerpo, contar sus grupos musculares, medir su postura, calcular su nivel de amenaza. Reconoció el proceso porque era su proceso. Y reconoció, con una incomodidad que no había sentido en mucho tiempo, que él estaba terminando su evaluación más rápido de lo que ella había terminado la suya. Recogió una toalla del suelo junto al muñeco de madera, se secó la cara, la colocó sobre su hombro izquierdo y esperó. Dimitri y Grigori habían entrado detrás de ella. 200 kilos combinados de excelencia olímpica soviética, flanqueándola como guardias de palacio. Elena se deslizó al final, aferrando un pequeño cuaderno de cuero. Valentina miró al hombre durante 5 segundos más. Luego dijo en ruso una frase que Elena tradujo al inglés. Muéstrame algo que no haya visto. El hombre sostuvo su mirada. Sin sonrisa, sin parpadeo, sin inflar el pecho, sin cambio de peso hacia una postura de combate. Simplemente la miró de la manera en que miras una ecuación matemática que se ha presentado inesperadamente, con interés y paciencia y absolutamente ninguna urgencia. Luego dijo 6 palabras que Elena tradujo de vuelta al ruso. ¿Qué has visto tú? Valentina parpadeó. Esta no era la respuesta a la que estaba acostumbrada. Cuando ella les decía a los peleadores que le mostraran algo, le mostraban algo. Demostraban. Actuaban. Intentaban impresionar. Eso era lo que hacían los peleadores. Exhibirse. Este hombre no estaba exhibiéndose. Le estaba pidiendo a ella que se exhibiera primero. Estaba invirtiendo la dinámica. Y lo estaba haciendo tan calladamente, tan naturalmente, que le tomó 2 segundos completos darse cuenta de que él había tomado el control de la conversación sin levantar la voz, sin cambiar su postura, sin hacer absolutamente nada excepto formular una pregunta. Ella respondió a través de Elena. Enumeró lo que había visto. Lucha olímpica, grecorromana y estilo libre. Judo, Kodokan y competitivo. Boxeo occidental, ortodoxo y zurdo. Muay Thai. Había observado a la delegación tailandesa entrenar en Tokio en el 64. Karate, Shotokan, Goju Ryu, Kyokushin. Sabate. Catch wrestling. Técnicas brasileñas de suelo para las que no tenía nombre. Los había mirado a todos. Los había estudiado a todos. Los había derrotado a todos a través de sus atletas en competencia. El hombre sintió ante cada una. No con desdén, no con impaciencia. Asintió de la manera en que un estudiante asiente cuando un profesor está enumerando prerequisitos. Cuando ella terminó, él dijo una sola frase. ¿Has visto sistemas? No has visto a una persona. Elena tradujo. Valentina escuchó las palabras en ruso. Las entendió gramaticalmente. No las entendió en la práctica. ¿Qué significaba eso? ¿Qué no había visto a una persona? Cada sistema era ejecutado por una persona. La persona era irrelevante. El sistema era lo que importaba. La técnica era lo que importaba. Podías reemplazar a la persona dentro de cualquier sistema y el sistema funcionaría de forma idéntica si la técnica era correcta. Esa era la base completa del entrenamiento atlético soviético. La persona era el vehículo. El sistema era el motor. Le dijo a Elena que tradujera su respuesta. Una persona es tan buena como el sistema que entrena. El hombre inclinó la cabeza ligeramente. 1 grado, tal vez 2. Y dijo. Entonces tu sistema nunca ha conocido a alguien sin uno. Y Valentina sintió algo que no había sentido desde que tenía 15 años, de pie entre los escombros de Stalingrado, mirando a su madre caminar al trabajo a través de una ciudad que estaba tratando de matarla.
Sintió el suelo moverse bajo una creencia que pensaba que era permanente. Se volvió hacia Dimitri. Dijo una sola frase en ruso que Elena no necesitó traducir porque el significado era claro en cualquier idioma. Sube a la lona. Dimitri Bulov pisó la lona de la manera en que pisaba todas las lonas. Pie izquierdo primero, peso centrado, brazos sueltos a los costados pero no relajados. Enrollados, de la manera en que un resorte parece suelto hasta que lo tocas. Tenía 24 años, 1,80 m, 90 kilos. Sus manos eran desproporcionadamente grandes para su estructura, gruesas en los nudillos, con dedos que podían envolver una muñeca humana y superponerse por 1,5 centímetros. Su fuerza de agarre había sido medida en el Centro Nacional de Entrenamiento Soviético en Moscú, 180 libras por mano. Sus compañeros de entrenamiento describían ser agarrados por Dimitri Bulov de la manera en que uno describiría ser atrapado por una máquina. No doloroso al principio, solo absoluto. No había negociación. No había escapatoria. Una vez que sus dedos se cerraban, la conversación terminaba. Y la única pregunta pendiente era qué tan rápido aceptabas eso. Había estado luchando desde los 7 años. 17 años. Su padre había luchado. Su abuelo había luchado en campamentos del ejército soviético durante la guerra. La lucha no era un deporte en la familia Bulov. Era un idioma, y Dimitri lo hablaba con la fluidez de un hombre que nunca había necesitado aprender ningún otro. Miró al hombre chino de pie en el centro de la lona. 61 kilos, sin camisa, una toalla sobre un hombro. Dimitri había derribado a hombres más pesados que él cientos de veces. Había controlado a hombres más rápidos que él docenas de veces. Nunca había perdido contra un hombre más ligero que él. Ni una vez. Ni en entrenamiento, ni en competencia. El hombre chino puso una sola condición a través de la traductora. Sin cronómetro, sin puntos. Cualquier persona podía usar el método que quisiera. El combate terminaba cuando una persona fuera colocada en una posición de la que no pudiera escapar. Valentina aceptó antes de que Dimitri pudiera procesar los términos. No le preocupaban los términos. Le preocupaba el tiempo. Quería ver esto resuelto rápidamente para poder categorizarlo y seguir con su día. Esperaba 15 segundos. Dimitri se colocó en su postura. Pie izquierdo adelante, pie derecho atrás, rodillas flexionadas, caderas bajas, manos arriba a la altura del pecho con los dedos abiertos. La postura clásica soviética de grecorromana, diseñada para controlar la parte superior del cuerpo, anular golpes y cerrar distancia para un clinch o un derribo. Cada elemento de esa postura había sido refinado a lo largo de 40 años de investigación soviética en lucha. El ángulo de los pies. La distancia entre los talones. La altura de las manos en relación con la barbilla. Nada era accidental. Nada era estético. Todo estaba diseñado para un solo propósito, poner a otro ser humano en el suelo con la mayor eficiencia que la física permitiera. Bruce Lee estaba de pie frente a él en una postura que violaba cada principio que Dimitri había aprendido. Su pie delantero apuntaba al frente. Su pie trasero estaba en ángulo, pero no a los 45 grados estándar. Estaba a 15, casi paralelo al pie delantero. Su peso se distribuía aproximadamente 60% en la pierna delantera, lo cual estaba mal. En la lucha, mantienes el peso atrás para que un oponente no pueda empujarte fuera de tu base. Sus manos estaban arriba, pero no a la altura del pecho. Una estaba extendida frente a él a la altura del hombro. La otra estaba recogida cerca de sus costillas. Parecía un esgrimista. Parecía alguien que había aprendido a pelear de un libro y había confundido el orden de las páginas. Dimitri casi sonrió. Casi. Se movió primero. Un paso corto con el pie delantero para cerrar distancia, seguido por un movimiento de alcance con su mano derecha hacia el hombro izquierdo de Bruce. El amarre de cuello. La posición de control más fundamental en la lucha grecorromana. Una vez que la mano estaba en el hombro, la secuencia era automática. Jalar el hombro hacia abajo. Quebrar la cabeza. Cambiar de nivel. Derribar. Dimitri había ejecutado esta secuencia unas 11.000 veces en entrenamiento.
Su mano se movió hacia el hombro de Bruce de la manera en que una llave se mueve hacia una cerradura. Con certeza mecánica, con la expectativa absoluta de que el blanco estaría donde la mano esperaba que estuviera. Bruce no estaba ahí. No había dado un paso hacia atrás. Los ojos de Dimitri registraron eso inmediatamente, porque hacia atrás era la dirección que había sido entrenado para anticipar y perseguir. Cuando un peleador retrocedía ante el avance de un luchador, el luchador seguía. El luchador siempre era el que avanzaba. La otra persona siempre era la que retrocedía. Esa era la geometría de la lucha, líneas rectas, presión frontal, la pared detrás del hombre en retirada acercándose con cada paso hasta que no quedaba a dónde ir. Pero Bruce se había movido lateralmente. No a la izquierda, no a la derecha. En un ángulo, aproximadamente 40 grados fuera de la línea central, una dirección que existía en el espacio muerto entre la visión periférica de Dimitri y su ruta de persecución entrenada. La mano de Dimitri se cerró sobre el aire. Su impulso lo llevó medio paso más allá del punto donde Bruce había estado de pie. Se reinició. Ajustó su ángulo. Avanzó de nuevo. Bruce redirigió. Esta vez, Dimitri vio más del movimiento y entendió menos de él. La mano delantera de Bruce hizo contacto con la muñeca de Dimitri. No un agarre. No un bloqueo. Un toque. 2 dedos y un pulgar en el interior de la muñeca, presionando lateralmente con lo que se sentía como casi ninguna fuerza. Pero el ángulo de la presión era lo suficientemente preciso para que la mano de Dimitri viajara en un arco que la llevó lejos del hombro de Bruce y jaló el propio centro de gravedad de Dimitri 5 centímetros hacia la izquierda. 5 centímetros. En la lucha, 5 centímetros es la distancia entre un derribo limpio y un agarre vacío. Dimitri trastabilló. No dramáticamente. No lo suficiente para que alguien mirando desde las gradas de un recinto olímpico lo notara. Pero sí lo suficiente para que Valentina lo notara. Y Valentina lo notaba todo. Si estás disfrutando esta historia, si Bruce Lee fue parte de tu infancia, de las tardes de domingo frente al televisor, suscríbete al canal. Y cuéntanos en los comentarios, ¿de qué país nos escuchas? ¿De qué ciudad? Queremos saber hasta dónde llega el legado de Bruce Lee. Dimitri se reinició otra vez. Esta vez no se extendió. Cambió de nivel, bajó las caderas, redujo su centro de gravedad y explotó hacia adelante en un doble pierna. Este era el ataque de mayor porcentaje en toda la lucha. Un doble pierna correctamente ejecutado por un luchador de grecorromana entrenado contra un oponente de pie era, según datos de entrenamiento soviético, exitoso el 87% de las veces, sin importar la disciplina del oponente. Funcionaba contra boxeadores. Funcionaba contra judokas. Funcionaba contra karatecas. Funcionaba contra cualquiera que estuviera de pie cuando llegaba, porque el cuerpo humano no estaba diseñado para resistir 90 kilos de fuerza lateral aplicada simultáneamente a ambas piernas debajo de la rodilla. Bruce hizo un sprawl. Pero no de la manera en que los luchadores hacen sprawl. Un sprawl de luchador es una reacción defensiva, caderas disparándose hacia atrás, pecho empujando hacia abajo sobre la espalda del atacante, manos peleando por control de cabeza. Es efectivo, pero es reactivo. Concede que el atacante inició exitosamente y el defensor ahora está jugando a ponerse al día. El sprawl de Bruce no fue reactivo. Fue algo que Valentina nunca había visto, y le tomó varios segundos decodificar lo que estaba observando. Mientras las manos de Dimitri alcanzaban las piernas de Bruce, las caderas de Bruce sí bajaron, pero no hacia atrás. Bajaron directo hacia abajo, comprimiendo su postura, reduciendo su centro de gravedad a un punto por debajo del hombro de Dimitri que venía empujando. Simultáneamente, la mano derecha de Bruce encontró la nuca de Dimitri. No colocada con un manotazo, sino posicionada con la especificidad de un cirujano colocando un escalpelo. Su antebrazo se asentó sobre la parte superior de la columna de Dimitri, y Bruce aplicó presión hacia abajo. No con su brazo. Con todo el peso de su cuerpo canalizado a través del antebrazo como agua a través de un embudo. La cara de Dimitri se encontró con la lona. Su propio impulso había sido redirigido hacia abajo por un punto de apoyo que no vio hasta que estaba debajo de él. Ahora estaba boca abajo. Pecho contra el caucho. Brazos extendidos.
El hombre chino arrodillado junto a él con una mano en su nuca, presionando con lo que se sentía como el peso de un automóvil pequeño pero que no podía hacerlo, porque el hombre unido a esa mano pesaba 61 kilos. Dimitri intentó rodar. En la lucha, cuando estás aplastado, ruedas sobre tu espalda para crear una posición de guardia o ruedas sobre tus rodillas para reconstruir tu base. Cualquier dirección te da opciones. Dimitri rodó a la izquierda. La mano de Bruce no se movió de su nuca, pero la presión cambió fraccionalmente, imperceptiblemente, de una manera que convirtió el impulso del giro de Dimitri en energía rotacional que se gastó antes de que su hombro despegara de la lona. Terminó exactamente donde empezó. Boca abajo. Mano en la nuca. Intentó rodar a la derecha. Lo mismo. La presión se ajustó. La energía se disipó. No fue a ningún lado. Intentó pararse. Colocó ambas palmas planas sobre la lona y empujó hacia arriba con toda la fuerza de sus piernas y espalda. 90 kilos de potencia explosiva de nivel olímpico empujando directamente hacia arriba contra la gravedad. El peso de Bruce cambió otra vez. No dramáticamente. No visiblemente si estuvieras mirando desde el otro lado del salón. Pero Dimitri lo sintió. Una redistribución de presión de la nuca al omóplato. Un cambio de ángulo de quizás 5 grados. Y de repente, empujar hacia arriba se sentía como empujar contra el fondo del océano. Mientras más fuerza ejercía, más la fuerza se redirigía de vuelta hacia su propia estructura. Estaba peleando contra sí mismo. Su propia fuerza le estaba haciendo de vuelta en un ángulo que cancelaba su impulso ascendente. Llevaba en el suelo aproximadamente 12 segundos. Se sentían como una hora. Valentina dijo una sola palabra. Dostatocho. Suficiente. Dimitri se quedó quieto. No porque la palabra significara que el combate había terminado. Se quedó quieto porque reconoció el tono. Era el tono que Valentina usaba cuando había visto lo que necesitaba ver y datos adicionales serían redundantes. Lo había escuchado quizá 30 veces en 6 años. Siempre significaba lo mismo: detente, tengo suficiente información, lo que siga es asunto mío, no tuyo. Dimitri se levantó. La mano de Bruce soltó su nuca con la naturalidad de un hombre levantando los dedos de una mesa. No hubo momento teatral, no hubo agarre prolongado, no hubo exhibición de dominio. La mano estaba ahí y luego no estaba. Y Dimitri estaba de pie y Bruce estaba de pie exactamente donde había estado antes de que todo el intercambio comenzara. El mismo radio de 60 centímetros. La misma toalla en el mismo hombro. El mismo patrón de respiración, corto, controlado, imperturbado. Dimitri bajó de la lona. No miró a Bruce. Miró a Valentina. Y en sus ojos había algo que ella nunca había visto en 6 años de entrenarlo. No era derrota. Valentina conocía la derrota. La derrota parecía agotamiento y enojo y postura quebrada. Esto era diferente. Esto era confusión. Dimitri Bulov, que había estado luchando desde los 7 años, que hablaba el idioma del combate físico de la manera en que otros hombres hablaban ruso, acababa de encontrar una oración que no podía descifrar. Valentina se volvió hacia Grigori. Grigori Pavlovich era un animal diferente. Donde Dimitri era explosivo y joven y agresivo, Grigori era paciente y pesado y viejo. 29 años, 100 kilos. Había competido en los Juegos de Tokio de 1964 y había ganado plata en estilo libre de 100 kilos. Era el único medallista de plata que Valentina había retenido en su programa, porque ella creía que su derrota en Tokio fue un error de jueceo, no una falla de rendimiento. Había estado luchando durante 22 años. No embestía. No se lanzaba. Caminaba lentamente, brazos abiertos, base baja, haciendo el espacio más pequeño con cada paso de la manera en que la marea hace una playa más pequeña. No con violencia, sino con inevitabilidad. Este era el método de presión soviético. El método de Valentina. Controlar el espacio. Eliminar opciones. Hacer que el mundo del oponente se encoja hasta que la única dirección restante sea hacia abajo. Grigori pisó la lona. No se acomodó en una postura. Simplemente empezó a caminar hacia Bruce. Brazos abiertos, dedos extendidos, palmas hacia adentro.
Cada paso cubría unos 35 centímetros. Sus caderas estaban bajas, su espalda recta. Parecía un hombre caminando a través de agua hasta la cintura. Sin prisa. Imparable. Enorme. Bruce lo observó venir. Durante los primeros 3 pasos, hizo lo que había hecho con Dimitri, se desplazó lateralmente, buscando el ángulo, buscando el espacio muerto en el campo de presión de Gregory. Pero Gregory no era Dimitri. Los brazos de Gregory eran más anchos. Sus pasos eran más cortos pero su base era más amplia. Y con cada paso, ajustaba su ángulo para igualar el movimiento lateral de Bruce, cortando la ruta de escape antes de que Bruce pudiera comprometerse completamente con ella. Gregory no estaba persiguiendo. Estaba arreando. Y era muy bueno en ello. Por primera vez, Bruce dio un paso hacia atrás. Valentina se inclinó hacia adelante. Reconoció esto. Lo había visto 1000 veces. El momento en que un golpeador se daba cuenta de que un luchador controlaba la geometría del combate. El momento en que el movimiento lateral del golpeador era neutralizado y la única dirección que quedaba era hacia atrás, hacia la pared, hacia la esquina, hacia la caja que se encogía y terminaba con tu espalda contra algo sólido y las manos de un luchador sobre tu cuerpo. Cada golpeador llegaba a este momento eventualmente. Y cada golpeador, sin excepción, perdía el combate a los segundos de alcanzarlo. Bruce dio un segundo paso atrás. Su radio se estaba encogiendo. Gregory estaba a 1,20 m. 1 metro. La espalda de Bruce estaba a 2 metros de la pared. 1,5 metros. Entonces Bruce hizo algo que hizo que la respiración de Valentina se atrapara en su garganta. Bajó las manos. Ambas. De la posición de guardia extendida hasta los costados. Sus brazos colgaban sueltos, sus hombros se relajaron, su barbilla bajó ligeramente. Desde cada ángulo que Valentina pudiera procesar, parecía un hombre que se había rendido. Un hombre cuyo cuerpo había decidido que las matemáticas habían terminado y la respuesta era la derrota. Gregory lo vio también. Y porque Gregory era experimentado y paciente y no el tipo de hombre que se apresura, dio un paso más, cuidadoso, hacia adelante. Estaba al alcance del brazo ahora. Su mano derecha se movió hacia el hombro izquierdo de Bruce. Lentamente. Cuidadosamente. De la manera en que alcanzas algo que has estado cazando durante mucho tiempo y no quieres asustar en el último momento. Las puntas de sus dedos tocaron la tela de la toalla colgada sobre el hombro de Bruce. Y el mundo se reconfiguró. El centro de gravedad de Bruce se movió. No sus pies. No sus manos. Su centro. El punto invisible en algún lugar detrás de su ombligo donde el equilibrio, la masa y la intención convergen. Se desplazó 5 centímetros a la izquierda. Eso fue todo. 5 centímetros. La distancia que una llama de vela se mueve cuando alguien abre una puerta en otra habitación. La mano de Gregory, que había estado alcanzando un hombro, ahora estaba alcanzando espacio vacío. Sus dedos se cerraron sobre la toalla, que se deslizó del hombro de Bruce como agua sobre vidrio. Y por una fracción de segundo, Gregory estaba sosteniendo una toalla en lugar de un hombre, y su peso estaba comprometido hacia adelante dentro de un blanco que ya no existía. En esa fracción de segundo, la mano derecha de Bruce presionó contra el codo izquierdo de Gregory. No un golpe. No un agarre. Una presión. Direccional. Específica. Aplicada a lo largo del vector del propio impulso de Gregory, de modo que en lugar de ser detenido, Gregory fue acelerado más allá de Bruce, más allá del centro de la lona, más allá del punto donde sus pies pudieran recuperar su equilibrio. Sus propios 100 kilos de presión frontal, que habían sido su arma más poderosa 30 segundos antes, eran ahora una fuerza que no podía detener, apuntando hacia una pared que no podía evitar. Gregory golpeó la pared con su hombro derecho. El impacto no fue violento. Fue controlado. La mano de Bruce en su codo lo había dirigido como un timón dirige un barco, de modo que la colisión fue un tope, no un choque. Gregory no estaba herido. Pero ahora estaba detrás de Bruce, y Bruce estaba de vuelta en el centro de la lona, y la geografía del combate se había invertido completamente. La pared nunca había estado detrás de Bruce. Siempre había estado detrás de Gregory. Bruce no había retrocedido hacia ella.
Había guiado a Gregory hasta ella, paso a paso, usando la propia certeza de Gregory como correa. Gregory se volteó desde la pared. Su paciencia era más delgada ahora. Cargó. No la caminata de presión cuidadosa, un ataque a toda velocidad, ambos brazos extendidos, 100 kilos acelerando a través de 2,5 metros de lona. Bruce lo interceptó con una ráfaga directa. 3 golpes rápidos entregados en un solo movimiento hacia adelante. No ganchos. No cruzados. Golpes rectos a lo largo de la línea central, cada uno aterrizando en el esternón de Gregory con un sonido como alguien cerrando un libro de tapa dura con un aplauso. No eran lo suficientemente poderosos para lesionar. Estaban calibrados. Precisos lo suficiente para detener 100 kilos de impulso hacia adelante sin romper el esternón debajo de ellos. Los pies de Gregory se detuvieron. Su torso siguió moviéndose. Se dobló hacia adelante. No mucho. 8 centímetros. Pero 8 centímetros fueron suficientes. Bruce ya estaba detrás de él. Una mano en el cuello de Gregory. Una mano en la cintura de su pantalón de entrenamiento. La posición exacta que un luchador usa para controlar a un oponente desde la retaguardia. Del libro de texto. Libro de texto soviético. La misma posición de control que Valentina había perfeccionado con sus atletas 10,000 veces. Excepto que Bruce no era luchador. Estaba usando el propio arte de Gregory contra él. Reflejándolo como un espejo. Como un hombre que había observado el sistema operar durante 60 segundos y había absorbido suficiente de su lenguaje para hablarlo de vuelta con fluidez. Valentina dijo la palabra otra vez. Dostatocho. Gregory se detuvo. Bruce lo soltó, dio un paso atrás, recogió la toalla del suelo donde había caído, la colocó sobre su hombro otra vez, y regresó al centro de la lona. El mismo lugar. La misma respiración. La misma quietud. Valentina pisó la lona ella misma. No para pelear. Sus atletas se separaron para dejarla pasar. Caminó hasta donde Bruce estaba de pie. Medía 1,68 m. Lo miró hacia arriba por apenas 3 centímetros. Estudió su rostro de la manera en que había estudiado 10,000 rostros de peleadores a lo largo de 19 años, buscando la señal, el orgullo, la satisfacción, la sutil inflación de ego que cada peleador exhibía después de ganar. Incluso los humildes. Incluso los callados. Siempre había algo. Un cambio en los ojos, una elevación en los hombros, un enderezamiento fraccional de la columna vertebral que decía, gané, y lo sé, y quiero que sepas que lo sé. No había nada. La cara de Bruce Lee era exactamente lo que había sido cuando ella cruzó la puerta. Tranquila. Presente. Evaluando. No había ganado nada porque no había estado compitiendo. Había estado demostrando. No su habilidad. No su sistema. Algo completamente diferente. Algo que ella no podía nombrar todavía. Preguntó a través de Elena la única pregunta que importaba. ¿Quién te enseñó a luchar? La respuesta de Bruce aterrizó como una piedra arrojada al agua quieta. Tú. Hace un momento. Observé a Dimitri durante 15 segundos. Observé a Gregory durante 30. Elena tradujo. Valentina escuchó las palabras. Las procesó. Y luego se sentó. No porque sus piernas estuvieran cansadas. No porque el momento demandara deferencia. Se sentó porque el suelo se había movido bajo la creencia que había cargado desde Stalingrado, que el sistema lo era todo y la persona era el vehículo. Estaba mirando a un hombre que no tenía sistema. Que era él mismo el sistema. Que absorbía lo que le trajeras y lo reflejaba de vuelta con una precisión que hacía que tu propio arte se sintiera ajeno en tus propias manos. No había derrotado a Dimitri con Jeet Kune Do. No había derrotado a Gregory con Wing Chun o boxeo o esgrima. Los había derrotado con lucha. Su lucha. La lucha que ella había pasado 19 años perfeccionando. La había observado durante 45 segundos y la había entendido lo suficiente para usarla contra 2 hombres que habían entrenado en ella toda su vida. Se sentó en la lona y lo miró y dijo en ruso una frase que Elena tradujo calladamente. Tú no eres un peleador. Eres algo para lo que no tengo palabra.
Bruce se sentó frente a ella. Cruzó las piernas. Colocó la toalla junto a él. Y durante los siguientes 40 minutos, a través de Elena, hablaron. No sobre técnica. No sobre competencia. No sobre quién vencería a quién. Hablaron sobre filosofía. Sobre movimiento. Sobre la diferencia entre aprender un sistema y entender un principio. Valentina preguntó sobre el Wing Chun, y Bruce le explicó que era donde había empezado, no donde se había quedado. Ella preguntó sobre los elementos de esgrima en su juego de pies, y él le habló de su hermano Peter, que practicaba esgrima en Hong Kong, y de cómo Bruce había tomado prestado su movimiento lateral y lo había convertido en algo que no pertenecía a ninguna categoría. Ella preguntó sobre la estructura de sus golpes, y él habló sobre el boxeo occidental, sobre el jab de Muhammad Ali, sobre cómo había estudiado la rotación de cadera de Ali. En película durante 200 horas y había extraído el 3% que era aplicable a un hombre que pesaba 45 kilos menos que Ali. Y entonces Valentina le contó sobre Stalingrado. Sobre su madre caminando entre los escombros. Sobre los casquillos y el polvo de yeso. Sobre el sonido de la artillería que se volvió tan constante que reemplazó al silencio. Sobre cómo había aprendido que la fuerza era repetición. El mismo movimiento. El mismo camino. La misma presión implacable noche tras noche hasta que lo que estaba tratando de detenerte simplemente se quebraba. Le dijo que así entrenaba ella. Así era como la Unión Soviética construía atletas. Repetición. Presión. Inevitabilidad. Bruce escuchó. No interrumpió. Cuando ella terminó, él dijo algo que Elena tradujo y que Valentina recordaría por el resto de su vida. Tu madre no sobrevivió porque repitió. Sobrevivió porque se adaptó. El camino a través de los escombros era diferente cada noche. Los escombros se movían. Los incendios se desplazaban. Ella llegó a la fábrica no porque siguiera la misma ruta, sino porque encontró una nueva cada vez. Tú lo llamaste repetición. Yo creo que fue otra cosa. Creo que fue agua. Valentina lo miró fijamente. Abrió la boca para responder. La cerró. La abrió de nuevo y dijo lentamente, en ruso, con Elena traduciendo. En Rusia decimos que el río no pelea con la roca. La rodea. Bruce sonrió. Era la primera vez que su expresión había cambiado desde que ella entró al gimnasio. Dijo. Alguien me dijo una vez que fuera agua. Si llegaste hasta aquí, si esta historia te atrapó como solo Bruce Lee puede atrapar, suscríbete. Estamos construyendo algo aquí, un espacio para quienes crecimos admirando a este hombre. Comenta de dónde nos escuchas. México, Colombia, Argentina, Perú, desde cualquier rincón donde Bruce Lee haya dejado huella. Los Juegos de 1968 continuaron. El equipo de Valentina compitió 4 días después. Dmitry Bulov ganó bronce en grecorromana de 90 kilos. Grigori Pavlovich llegó a la final de estilo libre de 100 kilos. Perdió. El oro fue para un judoka japonés con estilo cruzado llamado Ayase, que peleaba con un método inusual. En lugar de empujar hacia adelante con presión, Ayase redirigía la energía de su oponente lateralmente, usando su propia fuerza para crear los ángulos de sus derribos. Grigori fue derribado 3 veces en la final por una técnica que no pudo contrarrestar. No porque no la entendiera mecánicamente, sino porque cada vez que Ayase se movía, Grigori veía a otra persona. Después del combate, de pie en el túnel bajo la arena, con su medalla de plata en la mano, Grigori le dijo a Valentina. Se movía como el hombre chino. Valentina asintió. No dijo nada. Grigori Pavlovich no fue transferido a Siberia. Fue el primer medallista de plata que Valentina retuvo en su programa. Nunca explicó por qué. En 1973, Bruce Lee murió en Hong Kong. Tenía 32 años. La noticia llegó al Ministerio de Deportes soviético a través de un servicio de recortes que monitoreaba publicaciones internacionales buscando menciones de atletas y artistas marciales notables. El recorte fue archivado y olvidado por todos excepto una persona. Valentina Kuznetsova solicitó el recorte. Recortó la fotografía que acompañaba el artículo. La colocó en un marco de madera simple.
Y la colgó en la pared de su oficina en el Centro Nacional de Entrenamiento Soviético en Moscú, junto a 6 medallas de oro olímpicas, 14 certificados de campeonatos mundiales y una fotografía enmarcada de su madre de pie frente a la fábrica Barricadi en 1946. Nadie le preguntó sobre esa fotografía durante 20 años. En 1993, después de la caída de la Unión Soviética, un periodista deportivo ruso llamado Arkady Petrov publicó un artículo retrospectivo sobre el legado de entrenamiento de Valentina Kuznetsova. En el párrafo final, anotó que la pared de su oficina contenía una sola fotografía que no era de ninguno de sus atletas. Cuando le preguntó quién era el hombre en la fotografía, Valentina, que entonces tenía 66 años, retirada, viviendo en un pequeño departamento en Volgogrado con un gato y el mismo marco de madera sobre su escritorio, dijo solo esto. Me mostró algo que no había visto. Petrov la presionó por detalles. Ella declinó. Él pidió un nombre. Ella negó con la cabeza. Él señaló que un artículo sobre el legado de entrenamiento sin la atribución de la fotografía parecería incompleto. Valentina miró el marco. Miró al periodista. Y dijo, con la precisión de una mujer que había pasado toda su vida eligiendo sus palabras de la manera en que sus luchadores elegían sus agarres, con cuidado, deliberación y sin desperdicio. Escriba esto. Pasé 19 años creyendo que había visto cada forma en que un ser humano podía moverse. Estaba equivocada. Vi a un hombre moverse una vez en un gimnasio en Ciudad de México y llevo 25 años pensando en ese movimiento. No sé cómo lo hizo. No sé si alguien volverá a hacerlo. Solo sé que pesaba 61 kilos y me sentó en una lona sin tocarme. Escriba eso. Y escriba que conservé su fotografía porque hay cosas que ves una vez y cambian la forma en que ves todo lo demás. Petrov lo escribió. El artículo fue publicado en Sport Narodov en marzo de 1993. Fue leído por 11.000 personas. El párrafo sobre la fotografía fue citado una vez en una nota al pie en una tesis doctoral sobre metodología de entrenamiento soviético en la Universidad Estatal de Moscú. La tesis fue leída por 4 personas. Pero en un pequeño departamento en Volgogrado, sobre un escritorio desordenado con viejos manuales de entrenamiento y un gato dormido, la fotografía de un hombre joven con pómulos altos y ojos oscuros y una toalla sobre el hombro permaneció en la pared. Y cada mañana, antes de preparar su té, antes de abrir las cortinas, antes de comenzar otro día en un mundo que había cambiado más allá de todo reconocimiento desde el día en que observó a su madre caminar entre los escombros, Valentina Nikolayevna Kuznetsova miraba esa fotografía. Y recordaba el día en que se sentó. No empujada. No derribada. No golpeada. Se sentó porque, por primera vez en 19 años de estudiar cada sistema de pelea sobre la tierra, vio algo que nunca había visto. Y ese algo rompió algo dentro de su comprensión que no sabía que podía romperse. El hombre en la fotografía tenía 27 años cuando ella lo conoció. Medía 1,73 m. Pesaba 61 kilos. Se llamaba Bruce Lee. Y no se había movido del lugar donde estaba parado cuando ella cruzó esa puerta, 4 minutos antes. Se movió una vez durante esos 4 minutos. Solo una vez. Y ese único movimiento es la razón por la que Valentina Kuznetsova, una mujer que había observado más de 400 competitivos sin parpadear, una mujer cuyos luchadores soviéticos llamaban Selesnaya Stena, el muro de hierro, se sentó en un piso en el que no tenía por qué sentarse, en un país en el que no tenía por qué estar impresionada, y miró a un hombre al que no tenía por qué subestimar. 12 de octubre de 1968. Gimnasio Flores. Ciudad de México. Una tubería goteando. Una luz zumbando. Un hombre con una toalla sobre el hombro. Y una mujer que, por primera vez en su vida, dejó de creer que lo había visto todo. Porque hay cosas que ves una vez. Y cambian la forma en que ves todo lo demás. Bruce Lee. 61 kilos. Un solo movimiento. Una lección infinita. Suscríbete al canal. Y déjanos saber en los comentarios de dónde nos escuchas. Porque mientras haya alguien escuchando, estas historias seguirán vivas.